Muchos temas en la agenda para conversar con el senador Alejandro Guiller. Senador, muy buenas noches. Hola Daniel, Mónica, un saludo muy afectuoso. Sí, pues hartos temas. Hartos temas. Partamos por lo contingente de la reforma laboral, viviendo horas decisivas en el Congreso. ¿Hay consenso en la nueva mayoría, no solo en cuanto a votarla en general, sino también en las indicaciones, por ejemplo, en el tema del reemplazo en huelga? Yo diría que la idea de votar en general, sí, están los votos. La cuestión está en algunos puntos que habría que entrar a discutir más. Efectivamente es el concepto de funciones o tareas, ¿no es cierto?, esenciales. Ahí hay un poquito de discusión. También el proceso mismo de negociación. Por ejemplo, en qué momento se produce la posibilidad de que la Asamblea revoque o levante una huelga, o la posibilidad de descuelgue. Eso está un poco abierto todavía. Se está conversando, yo creo que todavía no se tiene el consenso. Pero este es un proceso que todavía le falta, porque solamente estamos discutiendo en general, y esa voluntad está, pero la discusión en particular va a ser trabajosa en algunos puntos. Senador, vía indicaciones, ¿usted tiene claro si el gobierno está a favor de un reemplazo en huelga interno o no? Yo tengo la impresión que está abierta la discusión y están tratando de llegar a consenso, de manera que no se presenten indicaciones individuales, sino más bien que haya algunas indicaciones que presente el propio Ejecutivo, porque además, bueno, tiene una necesidad de mantener unida la coalición y los votos están más o menos justos, pero son bastante al justo. Así que yo creo que eso se está conversando. Efectivamente, el tema del reemplazo externo está totalmente descartado, además que por lo demás no es viable, ¿eh? Es muy raro que una empresa se pueda contratar afuera a alguien para reemplazar a alguien que está en huelga. Lo más que puede pasar es que una misma persona que está dentro de la empresa ocupe un cargo y eventualmente desempeñe una función, pero eso en empresas que tienen bajo nivel de sofisticación tecnológica, la mayoría no es llegar y reemplazar, de manera que es una discusión que está abierta, pero yo creo que hay que ser prudente porque tampoco es mucho el margen de acción que hay. ¿Qué impresión le merece y cuánto puede pesar en la discusión la carta enviada por las empresas norteamericanas de AmCham, de la Cámara Chilena Norteamericana de Comercio, a la ministra del Trabajo, en la que le dicen que normas demasiado estrictas podrían significar que empresas se vayan a otros países? Mira, siempre que en Chile se discute cualquier reforma, la que sea, viene el discurso catastrofista, y ahora, como ese discurso ya nadie lo cree, porque hoy día, de hecho, ya varios senadores empezaron a hablar que esto era el final, que se iban a acabar las inversiones, se caía el cielo, la tierra se iba a volver agua y el fuego. Bueno, las catástrofes del Dante quedan chicas al lado de esta descripción. Y pues, obviamente, como no tiene mucha credibilidad, empiezan a buscar que asociaciones de empresarios chilenos que negocian con Estados Unidos emitan algún tipo de opinión, pero yo creo que esto es producto de la desconfianza crónica que hay entre empresarios y sindicalistas. Pero la verdad es que en Chile el nivel de huelgas en el sector privado es muy bajo. La mayoría de los paros y huelgas son en el sector público, que por lo demás se supone que no pueden ir a paro, pero los hechos ocurren así, de manera que se están poniendo demasiado tremebundos para una realidad que no es tal. La mayoría de los dirigentes sindicales son muy prudentes y tienen una real lealtad con su empresa porque es su fuente de trabajo. Senador, dentro de quienes se oponen a la reforma, justamente, Andrés Alamán ha dicho que esta reforma podría ser un error peor que la reforma tributaria. Quiero saber si comparte ese diagnóstico e independiente si lo comparte o no. ¿Nos va a pasar igual que con la reforma tributaria, que a menos de un año de puesta en marcha hubo que corregirla? No, yo creo que no. Primero porque todavía está abierta la discusión. Yo creo que la derecha sería más constructiva si entrara a la discusión del proyecto y trabajara más las indicaciones en aquellas materias que creen que pueden ser perjudiciales. Pero yo creo que más bien no, hay bastante conciencia de que tenemos que asegurar el objetivo del proyecto. Esta no es una ley miscelánea que aborde 100 temas. Es muy acotada. Pretende fortalecer a los sindicatos, estimular la negociación colectiva y hacer que ese proceso sea eficaz. Para eso es el elemento de la huelga, que tiene que ser una huelga eficiente, eficaz, que produzca presión. Ese es el propósito del proyecto y no tiene nada de catastrófico. Esto es común en los países desarrollados y decían que no, que para Chile no. Si Chile es un país absolutamente globalizado y en las grandes empresas se rigen con sindicatos y negocian colectivamente. Donde pudiese haber una mayor consideración en el caso de la pyme, pero eso es muy puntual. Primero porque tenemos una enorme diversidad de pymes
Hay algunas que son muy primarias, donde efectivamente son pocas personas, muchas familiares, muy pocos contratados, que es una posición de la micropyme más casos más extremos, y el grueso de la pyme hoy día, que es una pyme que se va modernizando, y lo que tenemos que ayudar en la ley es que haya mucho mecanismo de diálogo, de fiscalización, de entendimiento, de espacios de conciliación, con un rol más activo de la Dirección del Trabajo, de manera que la huelga sea una cosa muy extrema y no algo habitual. Pero en Chile, como digo, las cifras revelan que en el sector privado hay muy poca huelga, en cambio en el sector público bastante y largas. Senador, lo cambio de tema. El gran protagonista político de los últimos días ha sido un expresidente, Ricardo Lagos. ¿Qué le ha parecido la irrupción de Lagos en el debate público con su visita a La Moneda en ausencia de la presidenta Bachelet y con su entrevista del fin de semana? Mira, conociendo a los tres personajes, Ricardo Lagos, la presidenta Bachelet y Jorge Burgos, eso no es un montaje, no es un golpe de Estado blanco ni nada por el estilo. Yo creo que la presidenta sabía y le había dado su consentimiento a este encuentro, porque si ustedes se dan cuenta, durante toda la semana se habló de Lagos y la importancia de Lagos, lo cual es una figura que da sensación de gobernabilidad. Por lo tanto, copó bien la semana y además demuestra que la nueva mayoría tiene muchos cuadros políticos competentes. Yo creo que más bien fue un diseño como para fortalecer la imagen de gobernabilidad. Es mi interpretación del caso. Cuando Ricardo Lagos dice que la gente le pide que vuelva para que ponga orden, ¿qué le parece esa afirmación? ¿No hay orden? ¿Es necesario que Lagos vuelva para eso? Yo creo que todo el mundo, también en la nueva mayoría, tenemos la sensación que tenemos que ordenarnos. Muchas reformas al mismo tiempo, con poca capacidad del Estado de gestionarlas bien, y además con limitaciones en los recursos materiales, tenemos que hacer las cosas mejor y sobre todo con más consulta ciudadana. Yo creo que la intervención de Lagos va en la línea de lo que yo señalaba, más de dar una sensación de gobernabilidad, copando el escenario, trayendo más calma y demostrando que recoge la preocupación ciudadana que ve efectivamente un cuadro desordenado. Además, cuando en el mismo gobierno hay cierta dificultad ya para ordenarse, que es un esfuerzo que está haciendo el equipo político, los 4 ministros, mucho más en equipo de lo que algunos creen, eso va a traer un poquito más de orden. Pero mientras tanto se desordenan las filas, entonces empieza cada parlamentario a hacer su propio negocio. Hay algunos que tienen efectivamente afanes presidenciales, que no es tanto Lagos, yo creo que él no está apostando a eso, sino más bien a llenar un vacío de liderazgo y de autoridad en un momento dado, pero eso apoya finalmente al gobierno y da estabilidad al país. Senador, cuando usted dice que había falta de una sensación de gobernabilidad o un vacío de autoridad y de liderazgo, ¿esa sensación de gobernabilidad o ese liderazgo no le corresponde tomarlo a la presidenta Bachelet y no a un expresidente? Bueno, mira, en los países, en los momentos difíciles, y estamos viviendo un momento difícil, tenemos que reconocerlo, recurre a su mejor gente. En algunos momentos es el cardenal, o son figuras que están sobre el bien y el mal, grandes personalidades. La verdad que Chile no tiene hoy día las grandes personalidades que tuvo en la generación del 90, de la transición a la democracia, y por lo tanto quizás se repiten algunos nombres, pero la necesidad de cubrir ese espacio hace que haya sido una medida razonable. Tú ves que generó Lagos la presencia de él, efectivamente esa sensación de que hay gente muy capaz, muy competente, que está ahí más por figura y por expectativa que porque tenga reales pretensiones de ser candidato, que no creo que Lagos esté exactamente la idea de ser candidato, sino más bien él creo que está entendiendo su rol como una manera de ayudar a generar una sensación de gobernabilidad. Senador, de lo que usted dice se desprende que, por ejemplo, la presidenta Bachelet no está a la altura de las grandes figuras de la política de los 90 y Lagos sí. Lo que pasa es que Chile tuvo en la transición a la 90 una generación que tenía mucha experiencia, pero que no había estado en el gobierno por mucho tiempo. Por lo tanto, a pesar de que entraron a la política ya con sus buenos años, estoy pensando en el mismo presidente Elwin, que era una persona de mucha edad para la que era la tradición de los presidentes chilenos, pero que había estado fuera de la política, de una sensación de recambio, claramente frente a la imagen de Pinochet. La misma figura de Lagos, Frei, cuando venía emergiendo como una figura con mucho futuro, con un país que estaba muy a la expectativa, que cerraba filas con estos líderes, evidentemente que ahí se generó un cuadro distinto. Hoy día es un Chile que desconfía de su clase política, que además ha habido deterioro de la calidad de la política, el Estado, producto de todo este trabajo precario, esta falta de políticas de afirmar el rol del Estado en el desarrollo del país con visiones de largo plazo, ha debilitado nuestra capacidad de gobernabilidad, pero no podemos echarle la culpa a una persona, es un debilitamiento general de las instituciones del Estado-Nación y de la propia gobernabilidad del Estado chileno, que lo hemos debilitado en 25 años,
incluyendo gobierno tanto de la Alianza como la mayor parte del tiempo de la nueva mayoría, hoy nueva mayoría, y que no se preocupó. Entonces el país perdió esa noción de un Estado que va más allá de los gobiernos, donde hay un staff profesional, con estabilidad, con mérito, con perfeccionamiento, que son los grandes diseñadores de las visiones de largo plazo. Eso está perdido y estamos actuando muy al tanteo, con visiones de corto plazo. Y a la presidenta le toca tratar de ordenar esta casa que se desordenó. Primero porque ya venía con un cierto desorden de antes, un gran descontento ciudadano. Ella fue elegida con descontento hacia los partidos políticos y por lo tanto sobre sus hombros se echaba una responsabilidad muy grande. Senador, cuando usted decía que no cree que Lagos quiera ser candidato presidencial, pero sí hay otros que están tratando de hacer su propio negocio, ¿usted estaría dispuesto a incluirse en esa posibilidad? Se lo pregunto porque cuando lo han puesto en algunas encuestas marca bastante bien. Por ejemplo, ¿podría estar eventualmente entre los nombres disponibles? Definitivamente no, y no porque sea regodión o me esté actuando. Primero, es absolutamente inoportuno en un momento como este, donde un gobierno lleva un año y todavía no cumple el año y medio, andar pensando en el sucesor. Distrae la atención del esfuerzo principal. Segundo, nadie sabe lo que va a pasar en un par de años más. Y ahí habrá que buscar líderes de acuerdo a las circunstancias y a las condiciones de lo que está pasando en el país y quién de todas esas potencialidades aparece mejor posicionado en torno a los grandes temas que van a inquietar a los chilenos en 2 o 3 años más. Entonces, es apresurarse tratando de postularse. Además, yo entiendo el servicio público no como una carrera personal, sino como una disposición a servir donde uno es necesario. Y me parece que el cargo de senador no solo es un gran honor para mí, sobre todo representar a mi zona, sino que además es una pega muy particular y hay que hacerla bien. El resto lo verá la circunstancia y el momento que esté viviendo el país en 2 años más. Pero empezar a hacer la apuesta ahora te puede desordenar, porque vas a empezar a actuar como candidato en vez de cumplir tu rol, en este caso como senador. Ricardo Lagos recordaba en esta entrevista a la revista El Sábado las condiciones en las cuales fracasó su anterior intento de repostulación, que no aceptaron las condiciones que él puso, que no estuvo el clima político. La pregunta es, hoy, ¿es pensable un candidato de la nueva mayoría que no pase por primarias? Porque es difícil también imaginar a un Ricardo Lagos pasando por primarias. ¿Es pensable un candidato que no pase por ese proceso democrático en la nueva mayoría? Mira, hay que ver qué va a pasar en el país en 1 año más, o en 2 años más. Ahí la circunstancia va a decir el camino. No hay que enamorarse tampoco de las primarias, porque el nivel de participación en general es bajo, salvo en la presidencial anterior, pero eso fue el gancho de Michelle Bachelet. Ir a primarias que vote una cantidad ridícula de personas permite incluso que cualquier cacique se apropie del poder casi como simplemente moviéndose en primaria. Yo creo que hay que hacer una combinación de primaria si es que hay varios candidatos potentes, pero si no se ven candidatos potentes hay que más bien buscarlo con lupa y que represente el espíritu de esta nueva etapa que va a ser de todas maneras continuidad de lo actual, que es terminar las reformas que se han prometido, porque lo que hemos prometido al país es que vamos a reordenar la agenda, vamos a ir con menos proyectos pero mejor hechos, con más participación ciudadana. Y yo creo que la clave va a ser un estilo de gobierno diferente, porque el presidente Lagos representó muy bien lo que era la gobernabilidad, es decir, gobernar y dirigir un país a partir de las instituciones del Estado. Pero con las instituciones tan debilitadas como está hoy, yo creo que va a necesitar un presidente que tenga capacidad de articulación entre sociedad civil y el Estado o las instituciones políticas. Y eso es lo que algunos llaman más bien gobernanza, la capacidad de crear consensos a partir de una realidad que se mueve mucho. Y los movimientos sociales, las redes sociales, no me cabe duda, van a ser muy influyentes en el futuro del país. Senador, ¿a qué se refiere con candidatos potentes que si no los hay no sería necesario hacer primaria? Le pongo el ejemplo de lo que pasó cuando Eduardo Frei fue designado con una primaria de macetero en un par de regiones como candidato presidencial y no se dejó competir a Marco Enrique Sominami. Todos sabemos lo que pasó después, porque se dijo que Enrique Sominami no tenía apoyo de su partido, no lo apoyaba a nadie. No es dispararse en el pie y no es lo más democrático siempre que haya más de un interesado a hacer una primaria y que los electores decidan quién es potente y quién no. Pero el mismo caso de Eduardo Frei se puede poner en varias circunstancias. Por ejemplo, en los años 90, cuando Frei fue candidato por primera vez a la presidencia de la República, todos teníamos claro que él iba a ser el candidato y se hizo una primaria que la verdad es que no tuvo ningún sentido, porque fue Ricardo Lagos como contendor, sabiendo que Lagos iba a ser después, que en ese minuto todo dado para Frei. Habría sido un contrasentido tratar de buscar otra figura. En el caso de la elección anterior, la verdad es que se apostó mucho a que Frei fuera candidato frente a Piñera, casi apostando que iba a perder.
Primero porque estaba muy desgastada la concertación y necesitaba 4 años de repliegue para reordenarse, leer mejor lo que estaba pasando en el país. La alternancia saludable. Demasiado tiempo corrompe, desgasta. Los mejores cuadros se van a la actividad política pública, pero no se queda gente preparándose para hacer futuro gobierno o manejar bien a los partidos y renovarlos. Y ese trabajo se fue diluyendo y eso finalmente debilitó a la concertación. Ahora, el producto de eso, que no se hizo bien en el periodo de Piñera, de haberse preparado mejor para volver a hacer gobierno y que se basó mucho en el liderazgo personal de Michelle Bachelet, se paga la cuenta ahora. Senador, tiramos demasiado a nombre de la presidenta y la institucionalidad política es lo que está más débil. raya para la suma brevemente, pues nos acabó el tiempo. Si Lagos fuera la figura más potente, usted no tendría, y la única potente, ¿usted no tendría problemas en que él fuera candidato a la nueva mayoría sin primarias? Yo no me hago problemas con quién pueda ser, habrá que ver en las circunstancias la mejor figura. Tiene el peso de la edad encima y de los estilos. Lagos es más lo que era la concertación, la gobernabilidad desde el Estado. Yo creo que ahora vamos a tener que buscar un candidato más ciudadano probablemente, pero con fuerza política, con liderazgo y con mucha credibilidad. Y seguramente el país va a buscar un liderazgo que le dé garantías de que es capaz de conducir. No creo que el país esté en onda de andar haciendo aventuras, de jugar con algún tipo de populismo, un líder que no le merezca confianza. Pero eso hay que esperarlo porque todo va a depender de lo que hagamos estos 2 años. O sea, estamos dando una especie de salto en el aire en una situación demasiado todavía no construida. El tipo de candidato va a depender mucho también del tipo de gobierno que hagamos ahora y si somos capaces de ordenar la casa y sacar adelante por lo menos algunas reformas, como el caso de algunas de las reformas de la educación. No todo, pero algunos de los pilares de la reforma educacional. De manera que el próximo gobierno continúe mejorando los proyectos que están en desarrollo y impulse el resto del programa que no se va a poder cumplir en 4 años. Senador Alejandro Guillé, gracias por haber conversado hoy con CNN Prime. Buenas noches. Daniel, Mónica, un abrazo a ambos. Un saludo muy grande. Buenas noches.